Bueno, muy bien, bienvenidos. Vamos a empezar esta serie de videos sobre lo que es la irrigación cerebral y su drenaje venoso. Primero vamos a plantearnos los objetivos entonces de la sesión. Vamos a identificar las principales arterias que llevan sangre a las diferentes porciones, específicamente hablando del sistema nervioso central. Vamos a comprender por qué es tan importante esa irrigación cerebral y vamos a reconocer las principales venas que drenan esa sangre. Entonces vamos a comenzar describiendo la parte anatómica de la irrigación cerebral para posteriormente hablar de lo que es el drenaje venoso. Para poder empezar a hablar de la irrigación arterial, entonces debemos comenzar describiendo de dónde proviene. Básicamente proviene de dos fuentes que son muy importantes. Ambas fuentes van a salir de esta arteria que ustedes ya reconocen que es la arteria aorta, que es la principal arteria del cuerpo, y de esa arteria aorta se van a distribuir varias ramas, pero vamos a nombrar solamente las más importantes. Aquí, del lado derecho, tenemos una primera rama que se llama el tronco arterial brachiocefálico, y de él posteriormente se va a dividir una arteria que se llama la carótida común, que es esta que acabo de señalar, y la arteria subclavia. Sin embargo, si ustedes notan, del lado izquierdo hay una pequeña diferencia, y es que esa carótida común del lado izquierdo sale directamente de la aorta, y la arteria subclavia del lado izquierdo también sale directamente de la aorta. Es decir, que en conclusión, en el lado derecho del cuerpo humano tenemos un tronco arterial brachiocefálico, que de él posteriormente sale la carótida interna y la arteria subclavia, y del lado izquierdo sí tenemos como ramas directas de la aorta a la arteria carótida común y a la arteria subclavia. Entonces, vamos a ir siguiendo alguna parte del recorrido de estas dos arterias para poder entender qué relación tienen con la irrigación cerebral. Primero vamos a seguir entonces a las arterias carótidas internas. Entonces ya habíamos dicho, estamos viendo ahorita el lado derecho, este es el tronco arterial brachiocefálico, aquí tenemos a la arteria subclavia y aquí tenemos a la arteria carótida común. Esa arteria carótida común va a subir al cuello y más o menos a nivel del borde superior de lo que es el cartílago tiroides va a bifurcarse en dos ramas, una que vamos a llamar una carótida externa que permanece más anterior, que la estoy resaltando en este momento, y una carótida interna que se vuelve más posterior. La que vamos a tener importancia, y por eso la voy a resaltar con otro color, es la carótida interna, es la que nos interesa en este momento para comprender la irrigación cerebral. Vemos como esa carótida interna, como ustedes ya recuerdan, en el exocráneo se mete a través del conducto carotídeo y sale finalmente a través del endocráneo, por ese surco carotídeo que podemos ver en el endocráneo, al lado de la silla turca. Entonces, primera arteria importante dentro de la irrigación cerebral se denomina la arteria carótida interna, que es rama de la carótida común y que, como vimos, a su vez son ramas de la aorta directa o de manera indirecta. La otra arteria importante es la arteria vertebral. Entonces, acá vemos a la arteria subclavia. Vemos como a una ramita, que es esta que empieza a subir por los agujeros vertebrales, perdón, por los agujeros transversarios, y esos agujeros transversarios desde C6 hacia arriba, vamos a ver cómo esa arteria vertebral finalmente va a llegar a la porción basilar de lo que es el occipital, va a entrar por el clivus y van a venir también la del otro lado y se van a unir o van a confluir en un punto. Esta es la arteria vertebral. Entonces, si ustedes notan acá en este esquema, vemos acá como por delante, tenemos a la arteria carótida interna, haciendo nuevamente su sifón, entrando al endocráneo, y vemos como de atrás viene la arteria vertebral, y que juntas van a formar este sistema que ya lo vamos a ver en más detalle, que es lo que se conoce como el polígono o el círculo de Willis. Ya lo vamos a ver, pero quiero que tengan más o menos claro cuál es su ubicación anatómica. La idea es que también, si quieren, pues vean la presentación y traten de mirar bien y entender el trayecto y este recorrido de estas arterias que estamos enunciando. Muy bien. Si seguimos viendo, entonces ya vemos en esta vista basal del cráneo cómo ubicamos ya a lo que es ese polígono o ese círculo de Willis que yo les había o que les estaba enunciando. Ahorita vamos a entrar en detalle, pues entendiendo un poco cómo se forma, después de haber visto las generalidades de las dos arterias importantes, la carótida interna
y la arteria vertebral. Entonces vamos a describirlo acá un poco. Ese polígono vamos a ver cómo se forma. Entonces vamos a empezar de la parte posterior. Vemos acá cómo vienen las dos arterias vertebrales. Una obviamente del lado derecho y otra del lado izquierdo. Y como habíamos dicho ya, se fusionan o se unen en un punto común. Sin embargo, antes de ir hacia su unión y hacia su parte terminal, tenemos que nombrar dos ramas importantes que nos da esta arteria. Una es esta, la vamos a llamar la arteria cerebelosa posterior inferior. Acá vemos muy bien cómo se dirige hacia la parte posterior inferior del cerebelo y de ahí su nombre. En los libros también la van a encontrar como la arteria pica, pero sin embargo, por competencia es mejor que le digan el nombre completo, arteria cerebelosa posterior inferior. Y si notamos hacia la línea media, hay otra ramita, bueno, dos ramitas que se unen en toda la mitad, y es la arteria medular anterior. Entonces vamos a tener que las arterias vertebrales, antes de unirse, van a dar dos ramas colaterales importantes. Una, la arteria cerebelosa posterior inferior, y otra, la arteria medular anterior. Son bien importantes estas dos ramitas. Como ya vemos entonces, finalmente su rama terminal, cuando ya se unen las dos, va a ser esta gran arteria, bastante gruesa. Ustedes ya la habrán escuchado cuando vieron el tallo, porque hablaron del surco por donde ella pasaba, que se llama la arteria basilar. Esa arteria basilar va a ir por todo el surco medio de la protuberancia, y como ustedes notan en la imagen, pues va a dar varias ramas. Entonces vamos a tomar aquí como referencia al sexto par, que lo notan acá, y vemos que por debajo del sexto par nos da una ramita, que es otra de las arterias cerebelosas, y esta se llama la arteria cerebelosa anteroinferior. Va a irse a la cara anterior e inferior del cerebelo. Entonces también vemos que la cara inferior del cerebelo está irrigado por dos arterias, una posterior, rama de la vertebral, y una anterior, que es esta rama ya directamente en la arteria basilar. Por encima del sexto par observamos otra ramita, un poquito más pequeña, que se denomina la arteria laberíntica. Está encimita acá del sexto par. Y más arriba encontramos varias ramitas muy pequeñas, que los vamos a conocer con el nombre de las arterias pontinas, porque están relacionadas obviamente con esta protuberancia. Si seguimos, acá tomamos otro punto de referencia, que es el tercer par. Acá lo observamos y lo observamos al lado y lado. Y vemos que hay una arteria por debajo de ese tercer par, un poquito más gruesa de las que veíamos antes. Y esa arteria se denomina la arteria cerebelosa superior. Entonces vemos que el cerebelo tiene tres arterias, dos inferiores y una sola superior. Entonces esta superior, si no tenemos que decirle ni posterior ni anterior porque es una sola, y simplemente la vamos a llamar arteria cerebelosa superior. Y por encima de ella tenemos la rama terminal de esta arteria basilar, que se llama la arteria cerebral, ya va para el cerebro, y se llama o se denomina la arteria cerebral posterior. La vemos acá cómo se distribuye, y como su nombre lo infiere, pues se va a distribuir y va a irrigar lo que es la parte posterior del cerebro. Entonces, esa primera arteria se llama cerebral posterior. Hasta aquí tendríamos lo que tiene que ver con el territorio de las arterias vertebrales y de la basilar. Vamos a mirar entonces cuáles provienen o cómo se distribuyen las que provienen más arriba, los que provienen de arriba, que son ramas de la arteria carótida interna. Entonces primero vamos a señalar acá a la carótida interna, voy a poner un poquito de rojo más brillante para que la puedan delimitar. Estas dos son las carótidas internas, al lado y lado, igual que las vertebrales, y vemos, recordamos cómo llegaban, entonces cómo nos van a dar varias ramas, o se distribuye o se trifurcan tres ramitas que son bien importantes. Entonces vamos a tener una rama que sube, que se llama la arteria cerebral anterior. Entonces, tenemos una posterior, y la que se va para adelante se llama la arteria cerebral anterior. Voy a cambiar un poco el resaltado para que lo puedan notar mejor. Voy a hacerlo en negro. Aquí vamos a señalar a esta arteria cerebral anterior, se va para la cara anterior del cerebro. Una que se mete por la cisura lateral, bastante grande y bastante gruesa, que se llama la arteria cerebral media, esta que estoy señalando a este lado. Y finalmente, una que nos comunica o nos une con el sistema vértebro-basilar, que se va a denominar la arteria comunicante posterior. Entonces, cerebral anterior, cerebral media y comunicante posterior. ¿Listo? Hay otras arterias acá, las más pequeñas, que por ahora no me interesa que reconozcan, sino me interesa que reconozcan las arterias grandes. Si ustedes notan, acá en la línea media hay una pequeña arterita que une
a los dos lados. Esa arteria recibe el nombre de arteria comunicante anterior. Entonces, si le volvemos a colocar los nombres a este lado, entonces tenemos nuevamente la comunicante posterior, tenemos la cerebral media, acá un poquito más escondida, miren que acá el lóbulo temporal está parcialmente cortado, y acá la cerebral anterior. Y nuevamente la que comunica a las dos, la arteria comunicante anterior. Como les digo, pues posteriormente, o en la sesión presencial, ahondaremos sobre las otras arterias o las ramas más pequeñas que por ahora no les he nombrado. Entonces la competencia es que ustedes sepan reconocer estas ramitas principales, porque después vamos a ver cómo se distribuyen a través del cerebro. Aquí tenemos el círculo o el polígono aislado, y nuevamente le vamos a colocar muy rápidamente las ramitas que podemos reconocer de la imagen que tenemos acá. Entonces tenemos a las dos arterias vertebrales, no alcanzamos a ver ni la cerebelosa posterior inferior ni la medular. Tenemos la formación de la arteria basilar, acá en toda la línea media. Tenemos acá la arteria cerebelosa anterior inferior. Aquí tenemos a la arteria laberíntica. Aquí tenemos las arteritas pontinas. Aquí tenemos la arteria cerebelosa superior. Y acá la cerebral posterior. Nuevamente, hasta acá el territorio vértebro-basilar. Si nos vamos hacia la carótida interna, acá la reconocemos. Nuevamente vemos a la cerebral anterior. Vemos una ramita que se comunica con el otro lado, que es la comunicante anterior. Vemos a la cerebral media. Y finalmente a la comunicante posterior, que es la encargada de comunicar a los dos sistemas. Todas estas que están azul son ramas de la carótida interna, y las que están de color negro son ramas del sistema vértebro-basilar. Como les digo, hay otras ramas pequeñas que se van a encargar de irrigar la parte interna, pero que no nos ocupan mucho en la competencia de la generalidad de esa irrigación. Bien, aquí vemos entonces una imagen de la vida real, un poco más real, y vemos entonces cómo tenemos acá a las dos basilares, perdón, a las dos vertebrales, disculpen, las dos arterias vertebrales. Aquí vemos cómo se unen las dos para formar esa arteria medular anterior, que ya sabemos que va por toda la cara anterior y va a irrigar a la médula espinal. Y aquí vemos parcialmente cortada a la arteria cerebelosa posterior inferior. Entonces ya tendríamos las ramas de las arterias vertebrales. Se unen acá para formar a la arteria basilar. Vemos aquí, un poquito más grande, por debajo del sexto par, a la arteria cerebelosa anterior inferior. Aquí arribita bastante pequeña, a la arteria laberíntica, varias de las ramas pontinas. Nuevamente tomamos como referencia al tercer par y vemos por debajo del tercer par a la arteria cerebelosa superior, por arriba a la arteria cerebral posterior. Miren acá lo muy pequeñita, y hoy vamos a escribir las otras ramas. Entonces estas que están en azul, ramas de la arteria vertebral, y aquí encontramos a la carótida interna. Vemos cómo se mete acá por el surco la cerebral media. Aquí muy pequeñita la comunicante posterior, un poquito más pequeña de lo que hemos visto en el esquema. Y aquí, que se va hacia adelante, obviamente hay que tener la imagen tridimensional, a la cerebral anterior. Y aquí también bastante pequeña, a la comunicante anterior. Entonces una de las competencias que deben lograr, muchachos, es que ustedes logren colocar estos nombres pues sin necesidad de ver el video. La idea es que vean el video varias veces y después traten con la imagen en blanco. Por eso está en la presentación así, les va a quedar anexa en el aula también, pues para que ustedes también le vayan colocando los nombres a las estructuras. Volvemos acá a otra imagen. Nuevamente aquí estarían las dos vertebrales, estarían uniéndose acá más o menos en la línea media. Vemos muy bien a la arteria basilar, ¿sí? Alcanzamos a ver acá un pedazo de la arteria cerebrosa anterior inferior, algo de las arterias pontinas. Aquí no tenemos el tercer par, pero podemos reconocer aquí por debajo a la arteria cerebelosa superior y aquí a la cerebral posterior. Nuevamente si vamos hacia lo que es la carótida interna, que estaría más o menos en esta región, tenemos a la comunicante posterior, un poquito tortuosa, tenemos a la cerebral media y hacia aquí tenemos a la cerebral anterior, más o menos acá estaría la comunicante anterior. Todo esto que ustedes están viendo acá es el quiasma óptico, este es el infundíbulo de la hipófisis y estamos en todo el territorio donde se formaría este círculo, o que antes se conocía con el nombre de polígono de Willis. Quiero que noten lo pequeño que es y la importancia que tiene. Bien, lo otro importante es entender hacia qué parte o hacia qué territorio se distribuyen las arterias. Entonces vamos a hacer un recorrido muy rápido. Esta que están viendo acá, que se mete por toda la cesura lateral, recordemos que es la arteria cerebral media.
y vamos a ver cómo se distribuye y cómo va a irrigar todo lo que es la parte externa de los lóbulos frontal, el lóbulo parietal, ¿sí? Y alcanza a irrigar la parte superior del lóbulo temporal, pero sobre todo por su cara externa. Si buscamos las otras arterias cerebrales, recordemos que son tres, una anterior, una media y una posterior. Aquí vemos la cerebral anterior y vemos cómo se mete por toda la región rodeando el cuerpo calloso y nos va a irrigar también por la parte interna del frontal y del lóbulo parietal principalmente, ¿sí? Hay unas partes que se meten al cerebro interno, pero no, como les digo, no pertenecen ahora a la competencia. Y por último vemos a la cerebral posterior, que vamos como irriga toda la parte inferior de lo que es el lóbulo temporal, toda esa porción también que tiene que ver con el hipocampo, y va a irrigar principalmente a este lóbulo occipital tanto por su cara interna como por su cara externa. Acá solamente estamos viendo la cara interna, pero debemos entender que esta cerebral posterior, recuerden que es la más posterior, pues va a irrigar a todo el lóbulo occipital. De hecho, ustedes notan estas arterias, ¿sí?, son las que forman esos surcos, esas fisuras que ustedes revisaron cuando vieron la configuración externa del cerebro. Muy bien, aquí tenemos entonces la distribución y aquí les dejo entonces una imagen donde están los colores, ¿sí? En color azul el territorio de la arteria cerebral anterior, en color morado el territorio de la arteria cerebral media y en color un poquito más pálido, como amarillo pálido podríamos decirlo, el territorio de la arteria cerebral posterior. Entonces es importante que recordemos esos territorios, aquí por la cara lateral y ahora en esta imagen por la cara medial, también con su distribución más o menos de los territorios de las arterias. Es importante que lo recuerden porque tiene una importancia posterior para poder comprender algunas de las alteraciones que podrían presentar los pacientes.